última, ¿no es cierto? ¿Ya? El momento último, como es una viga simplemente apoyada, ¿no es cierto? ¿Cómo sería su momento último? Sería la carga última por la longitud al cuadrado sobre 8, ¿no es cierto? ¿Y cuánta es su longitud? Sería 8 metros. Entonces, de esa forma hallaríamos el momento último exterior, ¿no? Bien, entonces, y para hallar el momento último interior, ¿ya? Vamos a considerar que la parte superior de la viga, la sección de la viga, trabaja con presión, ¿no? Mientras que la parte inferior, ¿no? Donde están ya las barras longitudinales, que tenemos igual de datos, que son 4 FI de 32 milímetros, ¿no? Trabajan a tracción. La parte comprimida, ¿ya? Trabaja con una tensión uniforme del 85% de la resistencia característica del hormigón, ¿no? Con una tensión uniforme a una profundidad de A, ¿no? Entonces, va a tener una fuerza a compresión, mientras que la fuerza a tracción, ¿ya? Sería igual al área del acero, ¿no es cierto? Al área de las 4 barras longitudinales, ¿no? Acero, por su tensión de fluencia, ¿no? Entonces, haríamos un equilibrio de fuerzas ahí, ¿no? La parte comprimida con la parte traccionada, ¿no? Y para hallar el momento último interior, ¿no? Sería igual. A ver, a este lado, ¿no? El momento último interior, ¿ya? Sería igual. Si yo hago momento en la parte comprimida, ¿ya? Tendríamos igual a que tendríamos una fuerza traccionada y su brazo de palanca, que sería Z, ¿no? Y el momento último interior, ¿ya? Sería igual al factor phi de minoración, que es igual a 0,9 por el momento nominal, donde el momento nominal va a ser igual. Si yo hago momento en la parte comprimida, sería la parte traccionada, T, ¿no es cierto? Por su brazo de palanca, que sería Z, ¿no? O sería, si yo hago momento en la parte traccionada, entonces el momento nominal va a ser igual a ¿qué? A C, que sería la fuerza comprimida, ¿no es cierto? Parece un cero eso. Ya sería C por Z, ¿no es cierto? De esas dos formas podemos hallar el momento nominal, ¿no? Y el factor phi de minoración, que vendría a ser igual a 0,9, que más adelante lo tenemos que verificar este valor, ¿ya? En función a su deformación, ¿ok? Entonces, de esa forma hallamos el momento último exterior y el momento último interior. ¿Cómo voy a calcular Z? Que sería el brazo de palanca, ¿no? De esas dos fuerzas, ¿ya? Si yo tengo el recubrimiento mecánico desde la fibra inferior hasta el centro de gravedad de la barrita, ¿no? Que es 5 centímetros, entonces la altura útil sería de la fibra superior hasta el centro de gravedad de la barrita, ¿no? Que sería, si la altura total es 80 centímetros, ¿no? Menos el recubrimiento mecánico, 5 centímetros, entonces la altura útil sería 75 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, si a la altura útil yo lo quito, como tenemos una tensión uniforme en la parte comprimida, ¿no? Entonces la fuerza C, ¿no? Estaría a una distancia media de su profundidad. Si la profundidad es A, que más adelante lo vamos a calcular, ¿no? Su distancia media sería A medio, ¿no es cierto? Entonces, Z, el brazo de palanca de ambas fuerzas, ¿no? Sería igual a la altura útil, le voy a quitar A medio, ¿no? Ya tendríamos Z, ¿no? Entonces, de esa forma hallamos Z y los momentos últimos. Y entonces procedemos a calcular, ¿no? Y entonces, la parte traccionada, dijimos que era igual al área del acero total, 4 veces el área de phi de 32, ¿no? Por la tensión del acero, ¿no? Y ya tendríamos una fuerza ya. Si la tensión de fluencia del acero es kilogramos centímetros cuadrados, ¿no?
Entonces, si yo lo multiplico por el área, tendríamos una fuerza en kilogramos. Mismo caso para la fuerza comprimida, ¿no es cierto? 0,85 F'C, ¿no? F'C que está en kilogramos centímetro cuadrado. Si yo lo multiplico por el área de la parte comprimida, que sería A la profundidad, por B, que sería la base, ¿no? Tendríamos una unidad de fuerza, ¿no? En la parte comprimida. Y lo mismo en la parte traccionada igual, ¿no? Bien, entonces, con esos criterios, comenzamos a calcular los siguientes valores, ¿no? Para el inciso A. Bueno, hasta acá se entendió todo para que sigamos con la siguiente página. ¿Cómo hallamos el valor de A? Esa parte no entiendo. Sí, más adelante lo vamos a ir calculando ya el valor de A. Inicialmente es el criterio nomás que vamos a utilizar, ¿no? De forma genérica. ¿Ya? A medida que lo vayamos repasando, vamos a explicarlo. Bien. Entonces, necesitábamos hallar el valor de A inicialmente, ¿no? Como estaba hablando el compañero, ¿no? ¿Ya? Tenemos aquí la resistencia característica del hormigón F'C. Tenemos la base, que es 30 centímetros, no tenemos A. Pero tenemos también el área del acero, que es 4 φ de 32 milímetros. También tenemos la tensión del acero, ¿no? La tensión de fluencia, ¿no? Entonces, si yo hago un equilibrio de fuerza, T igual a C, ¿no? Tendría de datos el A sub S, Fy, F'C, B, que es la base, y solo tendría de incógnita lo que es A. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerza, ¿no? Equilibrio de fuerza. C tendría que ser igual a T, ¿no? La fuerza comprimida va a ser igual a la parte traccionada. La parte comprimida es igual a 0,85 F'C por A por B igual a A sub S por Fy, lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, despejamos lo que es A, vendría a ser igual al área del acero, A sub S por la tensión de fluencia del acero, ¿cierto? Y 0,85 bajaría al denominador, lo mismo F'C y lo mismo su base. Entonces reemplazamos lo que tenemos de datos. El área del acero son 4 barritas longitudinales que tenemos, entonces sería 4 veces el área de phi de 32. Entonces, el phi de 32 milímetros, el área, si lo queremos llevar en centímetros, ¿no? Sería igual a pi por el diámetro. 32 milímetros sería igual a 3,2 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, pi por 3,2 al cuadrado sobre 4. Y son 4 barritas, ¿no es cierto? Entonces, el área vendría a ser igual a 32,17 centímetros cuadrados. Lo reemplazamos, ¿no? A su S igual a 32,17 centímetros cuadrados. La tensión de fluencia del acero es 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. Ya lo tenemos de dato, ¿cierto? Y 0 sobre 0,85 por F'C, que igual lo tenemos de dato, que es 300 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, por la base. Entonces, vemos que podemos simplificar aquí. Kilogramo con kilogramos se van a ir, ¿no? Centímetros. Aquí, centímetro cuadrado con centímetro, ¿no? En un centímetro, en la parte del denominador, se iría al numerador, ¿no es cierto? Entonces, me quedaría en la parte del numerador solamente centímetros, si es que simplificamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo centímetro cuadrado, ¿no es cierto? A ver, aquí lo vamos a hacer. Kilogramo con kilogramo se va, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría 1 sobre este centímetro cuadrado, ¿no? Se estaría yendo al denominador. Sobre, y en el denominador, ¿no es cierto? Tenemos centímetro sobre centímetros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí también del acero tenemos, ¿no? Centímetros cuadrados ahí.
¿Listo? Centímetro cuadrado, kilogramo ya se fue, ¿no? Ya lo simplificamos. Sobre centímetro cuadrado iría a su denominador, todo sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo nos queda, ¿no? Este centímetro cuadrado con este centímetro cuadrado se va, este centímetro con el cuadrado se va y me quedaría solamente centímetro, ¿no? Entonces, haciendo medio con medio, extremo con extremo, el centímetro que está en el denominador del denominador sería al numerador, ¿no es cierto? Entonces, nos quedaría solamente centímetro. En el examen no es necesario que coloquen las unidades, ¿no? Aquí solamente para que se entienda, ¿no? Para que se entienda mejor, les estoy explicando de esta forma. Ya directamente ustedes pueden reemplazar solamente los valores y no sus unidades, ¿no? Ya, entonces, tendríamos un valor de 17,66 centímetros. Y ese es el único valor que nos faltaba, ¿no es cierto? Una vez que ya calculamos A, podemos calcular el momento nominal, ¿no? Entonces, hay dos formas, ¿no? Haciendo momento en la parte comprimida o haciendo momento en la parte traccionada. ¿Listo? Entonces, aquí de las dos formas lo que tiene que salir prácticamente igual, ¿no? Haciendo momento en la parte traccionada, vimos que iba a ser igual a C, que es la fuerza comprimida por su brazo de palanca. Entonces, C, ¿no? Dijimos que es igual a 0,85 por F'C por A por B. Entonces, ya tenemos A, también tenemos B, que sería la base, ¿no? Entonces, reemplazamos. Sería 0,85 por F'C por A por B, por su brazo de palanca, que es Z, dijimos que era igual a D, la altura útil, ¿no? Menos A sobre 2. Reemplazando entonces lo que es F'C, que es 300, A, que sería 17,66, la base, que sería 30, la altura útil en centímetros 75 igual, ¿no? Menos A, 17,66 sobre 2, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos saldría? Esto sería en kilogramos centímetros, ¿no? Si yo lo divido entre 10 a la quinta, ya para el factor de conversión, para tenerlo directamente a toneladas por metro, ¿no? El factor de conversión, ¿no? Tendría que salir 89,4 toneladas por metro. No sé si lo pueden verificar. Sí sale eso. ¿Sí? Ya. Bien. A ver, en sí, si no lo divido yo entre 10 a la quinta, ¿no es cierto? El resultado tendría que ser, por ende, en kilogramos, kilogramos por centímetro, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si yo lo quiero llevar a toneladas por metro, ¿cómo sería? Yo sé que 1000 kilogramos es igual a ¿qué? Es igual a una tonelada, ¿no es cierto? Entonces, centímetro, lo mismo, ¿no? 100 centímetros es igual a un metro. Entonces, 1000 por 100, ¿no? Sería igual a 10 a la quinta, ¿no es cierto? Por eso directamente divido entre 10 a la quinta para tenerlo en toneladas por metro, ¿no? Y lo mismo, en el examen ya, ustedes ya directamente pueden aplicar ya solamente los valores, ¿no? Para hacerlo más rápido. ¿Bien? No es necesario que estén colocando toda esta fórmula reducida, ¿no? En sí, para que se entienda. Bueno, entonces, el mismo criterio, si hacemos momento en la parte comprimida, ¿no? Sería la parte traccionada, ¿no? La fuerza traccionada, P por su brazo de palanca Z. La fuerza traccionada era igual a sub S por Fy, que sería el área del acero, por la tensión del acero, ¿no? Por el brazo de palanca, que sería la altura útil menos la profundidad de la parte comprimida sobre 2. Y lo mismo, nos reemplazamos, y entre 10 a la quinta nos tendría que salir igual, 89,4 toneladas por metro, ¿no? De las dos formas se lo puede calcular, ¿no? Entonces ya tenemos el momento nominal, ¿no?
Ahora vamos a verificar el factor phi, ¿no es cierto?, que está en función de la deformación del acero, porque el momento último interior, ¿no?, vendría a ser igual al factor phi, factor de minoración phi, por el momento nominal. Ya hallamos el momento nominal, y para hallar el factor phi tendríamos que verificar la deformación. Si nos cumple la verificación de la deformación del acero, entonces el factor phi sería igual a 0,9, ¿no? En caso de que no nos cumpla, ya se tendría que redimensionar la sección, ¿no? Entonces, hagamos el análisis. ¿Ya? La deformación del acero en la parte, a ver aquí. La deformación del acero en la parte traccionada, ¿ya?, me dice que tiene que ser mayor a 5 por 1000, mientras que la parte comprimida, su deformación vendría a ser igual a 3 por 1000, ya es de dato, ¿no?, en el código ACI, ¿no? Y el eje neutro, desde la fibra superior hasta el eje neutro, sería C, ¿no?, que estaría en función de A, que es la profundidad de la parte comprimida, sobre la fatiga del hormigón, ¿ya? Entonces, para analizar la fatiga del hormigón, ¿ya?, va a estar en función de la resistencia característica del hormigón. ¿Ya? Aquí hace una demostración el ingeniero, aquí yo directamente ya lo estoy aplicando, que me dice que si la resistencia característica del hormigón es menor o igual a 281,6 kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya?, la fatiga del hormigón va a ser igual a 0,85. Si la resistencia característica del hormigón es mayor que 281,6 y menor o igual a 563,2 kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya?, la fatiga del hormigón vendría a ser igual a esta fórmula, ¿no?, 0,85 menos 0,2 sobre 281,6, entre paréntesis, F'C menos 281,6, ¿no? Hace un análisis de una pendiente ahí, ¿no?, los valores, y saca esta fórmula. Y si la resistencia característica del hormigón es mayor a 563,2 kilogramos centímetro cuadrado, la fatiga del hormigón sería igual a 0,65. Entonces, nosotros tenemos de dato F'C de 300 kilogramos centímetro cuadrado, sería el segundo caso, entonces, ¿no? Está en el rango de 281,6 y 563,2. Entonces, reemplazamos F'C en esta formulita. 0,85 menos 0,2 sobre 281,6, entre paréntesis, 300, que es F'C, ¿no es cierto?, menos 281,6. Y la fatiga del hormigón vendría a ser igual a 0,837, ¿ya? Se preguntarán, ¿para qué hallamos la fatiga del hormigón? Hallamos para hallar la ubicación del eje neutro desde la fibra inferior, perdón, desde la fibra superior, ¿no?, que sería C. Y por fórmula ya está definida, ¿no? C, que es la ubicación del eje neutro desde la fibra superior, igual a A, que es la parte comprimida, la profundidad de la parte comprimida, sobre la fatiga del hormigón. Entonces, C vendría a ser igual a, que es 17,66, ya lo habíamos calculado A, ¿cierto?, sobre la fatiga del hormigón es 0,837. Entonces, C, ¿no?, sería igual a 21,1 centímetros. Entonces, si ya tenemos C, podemos hacer una relación de triángulo, ¿no?, en la parte de la deformación del hormigón con la del acero, ¿no? Entonces, yo voy a decir que tangente del triángulo de la parte de arriba, de la deformación del hormigón, vendría a ser igual al cateto opuesto, que es la deformación del hormigón, sobre el cateto adyacente, que sería C, ¿no es cierto? Para eso calculamos C, ¿no? Entonces, sería igual a la relación de triángulo de la parte inferior, ¿no?, del acero, que sería cateto opuesto, que es la deformación del acero, sobre el cateto adyacente, ¿no? Esa distancia vendría a ser igual a la altura útil, ¿no es cierto?, la altura útil menos C, ¿no?, menos C, y ya tendríamos la relación ahí, despejamos la deformación del acero, ya, en otra ya directamente, ya la fórmula no más aplica, ¿no? S vendría a ser igual a la altura útil menos C sobre C por la deformación del hormigón. ¿Listo? Entonces, si la deformación del acero es mayor a 5 por 1000, entonces es correcto, factor phi es igual a 0,9, no tenemos que redimensionar la sección. Entonces, reemplazando
la deformación del acero nos sale igual a 0,0077 y es mayor a 5 por 1000, ¿no? Mayor a 0,005. Entonces el factor phi es correcto, es igual a 0,9. Entonces, si ya tenemos el momento nominal, si ya tenemos el factor phi, ¿no? El momento último interior directamente sería el factor phi por el momento nominal, 0,9 por 89,4. Sería igual a 80,46 toneladas por metro. ¿Listo? Entonces, de esa forma llamamos el momento último interior. ¿Hasta aquí alguna duda? Algo no se haya entendido para que empecemos a calcular el momento último exterior. Ese valor de phi, las condiciones las puedo repetir, ¿no? Claro. En sí está en función de la deformación del acero, ¿no? No me dice que si la deformación del acero es mayor a 5 por 1000, o sea, mayor a 0,005, el factor phi va a ser igual a 0,9. Y si no cumple esta condición, ¿ya? Tendríamos que redimensionar la sección en sí, tendríamos que aumentar la altura, ¿no? Así, ya es un ejercicio más complejo ya para diseño, ¿no? Parece que no cumple. Cuando tenemos mucha carga, ¿no? No nos cumple el factor phi, entonces se tiene que redimensionar, aumentarle la altura, ¿no? Qué sé yo, 5 centímetros, 10 centímetros más para que nos cumpla, ¿no? Entonces, o se lo modifica el factor phi, pero normalmente lo que hace el ingeniero es redimensionarlo, ¿no? Aumentar la altura, ¿no? En caso de que no quiera para armaduras de compresión en la parte comprimida, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Pero en sí la condición, ¿ya? Es que sea mayor a 0,005 y el factor phi vendría a ser igual a 0,9. Entonces, como ya tenemos la relación de las deformaciones, ¿no? Reemplazando, vemos que nos sale mayor a 5 por 1000, entonces el factor phi es correcto, vendría a ser igual a 0,9, ¿no? Entonces, si ya tenemos el factor phi, junto con el momento nominal, si lo multiplicamos, ¿no? Sería igual a 80,46 toneladas por metro y vendría a ser el momento último interior. Entonces, para el inciso A me pide verificar, ¿no? A resistencia última y tengo que hacer cumplir esta condición, ¿no? Entonces, ya tengo el momento último interior. Ahora tengo que calcular el momento último exterior. Bien, entonces, para el momento último exterior, como habíamos dicho, tenemos que hallar la carga última, ¿no? Y una vez que tengamos la carga última, como se está apoyando en dos columnas, ¿no? Serían sus dos apoyos, la viga del medio, ¿no? Sería una viga simplemente apoyada con una longitud de 8 metros, si no me equivoco. ¿Eh? ¿Sí, no? Una longitud de 8 metros. ¿Ya? Entonces, su momento último exterior vendría a ser igual a la carga última por la longitud al cuadrado sobre 8, ¿no? Una viga simplemente apoyada, ¿no? Y la carga última, ¿no? Ya por el código a seguir, ¿no? Son las cargas mayoradas, ¿no? En el estado de resistencia última, que vendría a ser igual a 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva, ¿no? Entonces, la carga muerta, perdón, la carga viva aquí, ¿no? La carga viva vendría a ser igual al dato que ya tenemos de la carga viva, que es L, ¿no? Pero tiene que ser una carga lineal, no una carga por área. Sin embargo, aquí L, que es la carga viva, el ingeniero lo da de datos con una carga por área. Entonces, ¿qué se hace? Si tenemos una carga por área y tenemos el entrepiso, ¿no? Entonces, a todo este paño, ¿no? La mitad del paño, la carga le estaría llegando a la viga del medio, ¿no? Y lo mismo en el paño de arriba, ¿no? ¿No es cierto? Y lo demás sería a los extremos, ¿no? Las vigas de los extremos, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pero concentrémonos en el centro, ¿no? Entonces, a la carga viva que tenemos, que está en una carga por área, tenemos que multiplicarlo por su longitud de influencia, ¿no? Una longitud a la que le está llegando toda esa carga. ¿Cuánto sería? Si el primer paño tiene una longitud de 6 metros y el segundo igual, ¿no? La mitad sería 3 metros y su otra mitad sería 3 metros, entonces sería
Su longitud de influencia sería 6 metros, ¿no es cierto? 6 metros sería. Entonces, aquí la longitud de influencia por la carga viva, ¿no? La carga por área que nos da el ingeniero, ¿no? Lo multiplicamos por la longitud de influencia, que es 6 metros, tenemos una carga lineal ya, ¿no? Mismo criterio para la carga muerta, que sería D, que es el dato de la carga muerta, sin peso propio, me dice, ya tenemos de dato. ¿Cuánto era? 0,45 toneladas por metro cuadrado, ¿no es cierto? Sí, perdón. 0,45, ¿no? Y lo mismo, lo multiplicamos por la longitud de influencia, ¿no? Que era 6 metros, y ya tenemos una carga lineal. Pero tenemos que considerar también el peso propio. El peso propio de la sección de la viga, ¿no es cierto? Entonces, el peso propio vendría a ser igual a la base por la altura, al área en sí, ¿no? De la sección, ¿no? Por el peso específico del hormigón más la cuantía, o si no, el peso específico del hormigón armado, ¿no? Entonces, el peso específico del hormigón, solamente el hormigón, ya lo tenemos de dato, es 2.320 kilogramos metros cúbicos, en toneladas es 2,32 toneladas metros cúbicos, ¿listo? Y la cuantía, ¿no? Para sacar la cuantía, ¿ya? Vendría a ser una relación del peso del acero, ¿ya? Sobre el volumen, pero un volumen de 1 metro lineal, es que se hace el análisis para sacar la cuantía. Tenemos la sección, ¿no? Que es base por la altura, ¿no? Y un análisis de 1 metro lineal, ¿no? Y ya estaríamos hallando el volumen del hormigón, ¿no? Para calcular la cuantía, ¿no? Mientras que el peso del acero es lo mismo, ¿no? Mismo criterio. Sería el peso específico del acero, ¿ya? Por el área del acero por 1 metro lineal. O sea, si aquí tengo las barritas, ¿no? ¿Cuánto es el peso que tengo para 1 metro lineal? Entonces tramito, ¿no es cierto? Entonces, el peso del acero es igual a 7,85 toneladas metro cúbico, ¿no? Entonces, metro cúbico tiene que irse lo que es la unidad del volumen. Entonces, para eso lo multiplico por el área del acero por 1 metro lineal, ¿no es cierto? Ya tendríamos metro cúbico ahí, ¿no? Entonces, el área del acero sería 4 veces, que son 4 barritas, 4 FI de 32 eran, ¿no? 4 veces el área del acero, el área sería pi por el diámetro, como es 32 milímetros, en metros sería 0,032 metros, ¿no? Elevado al cuadrado sobre 4 por 1 metro lineal, ¿no? Ahí ya nos quedaría una unidad de fuerza. Y en el denominador tendríamos el volumen, que sería la base, ¿no? Que es 0,30 metros, la base, por la altura, que era 80 centímetros, 0,8, y sería metro cuadrado, por 1 metro lineal, ¿no? Entonces, la cuantía nos quedaría en toneladas sobre metro cúbico, ¿cierto? Aquí si simplificamos, metro cuadrado con metro cuadrado se va, y el metro lineal con el metro lineal lo mismo se va, ¿no? Y me quedaría toneladas y metro cúbico. Haciendo esta operación nos sale 0,105 toneladas metros cúbicos, ¿ya? Entonces, de esa forma calculamos la cuantía. Entonces, para el peso propio, dijimos que era igual a la base por la altura, 0,30 por 0,80, ¿no? Eso sería en metro cuadrado, ¿no? Si la multiplico por el peso específico, el hormigón armado, que es 2,32 más 0,115, que es la cuantía, ¿no es cierto? Entonces, aquí factorizo lo que es unidad, que sería en toneladas metro cúbico. Metro cuadrado con metro cúbico me quedaría metro en el denominador. Entonces tendría 0,58 toneladas sobre metro. El peso propio en una carga lineal. ¿Listo?
Esa carga lineal la tengo que sumar a D, que es la carga muerta por área por su longitud de influencia, yo lo tengo de dato ahí. Entonces, la carga muerta total, ¿no es cierto? Sería igual a 0,45, que es D, ya lo tenemos de dato, ¿no es cierto? Tonelada por metro cuadrado por su longitud de influencia, que era 6 metros, dijimos, más el peso propio de la sección de la viga, que es 0,58 toneladas por metro, va a ser igual a 3,28 toneladas por metro. Entonces ya tengo la carga muerta y la carga viva, ¿cierto? Carga muerta y carga viva. Aquí, ¿no? La carga viva y la carga muerta. ¿Listo? Entonces dijimos que la carga última se mayora, ¿no? A la carga muerta por 1,2 y a la carga viva por 1,6. Entonces, 1,2 por la carga muerta, que es 3. Una pregunta auxiliar. ¿Sí? Disculpa. Ese mayoramiento de 1,2 la carga muerta y más 1,6 de la carga viva, ¿ese valor se mantiene siempre o puede variar? Sí, siempre se mantiene. En sí son como unas 20 fórmulas, creo, ¿no? Para hallar la carga última, que actúa también las cargas de viento, ¿no? Así, las cargas de nieve. Pero en sí, en resumen, ya el ingeniero adopta este factor de mayoración, ¿no? De 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿El peso propio de la losa no calculamos? ya estaría considerado en la carga por área que nos da, ¿no? De la carga muerta, ¿no? 0,45 toneladas por metro cuadrado. Una carga por área sería la carga de la losa, ¿no? ¿Alguien está grabando? No sé, la verdad yo no lo estoy grabando, pero están libres de grabar si la ayudantía, no hay problema. Bien, entonces, la carga última vendría a ser igual a 1,2 de la carga muerta, ¿no? Que sería 3,28 más 1,6 de la carga viva, ¿no? Sería igual entonces igual a 8,74 toneladas sobre metro. Una vez que ya hallamos la carga última, calculamos el momento último exterior, ¿no? 8,74, que sería la carga última, su longitud es 8 al cuadrado sobre 8, ¿no? 69,92 toneladas por metro. Entonces, verifico esta condición, ¿no? Para verificar en resistencia última, en estado de resistencia última. El momento último exterior tiene que ser menor o igual al momento último interior. Entonces, el momento último es 69,92 toneladas por metro. Tiene que ser menor o igual al momento último interior. Y el momento último interior ya lo habíamos calculado, ¿no? Que era 80,46. 80,46. Y cumple, ¿no? El momento último exterior es menor o igual al momento último interior. Entonces, la viga no falla por resistencia última. Entonces, esto no es diseño por si acaso. Esto solamente es comprobación o verificación, ¿no? En el estado de resistencia última. Pero creo yo que es necesario entender estos criterios para cuando ya empecemos a resolver ejercicios de diseño ya, ¿no? Y entonces de esa forma se realiza la verificación del estado de resistencia útil. No es complicado si se dan cuenta, ¿no? Solamente es calcular, miren, si no colocan todas estas fórmulas, directamente ustedes proceden a calcular lo que es A, aquí su fórmula, ¿no? Y el momento nominal igual. Y listo. La fórmula de la deformación, ¿no? La fatiga del hormigón, y ya tienen el momento último interior. Lo pueden hacer rápido esto ustedes, ¿no? Y lo mismo, ¿no? En el momento último exterior, ¿no? Ya para el examen, en uno solo ya pueden calcular la carga última. La carga última 1,2 de la carga muerta, entre paréntesis, en todo el cálculo, más 1,6, la carga viva, entre paréntesis, ya la carga última. Y abajo el momento último. O sea, en una hoja en sí lo pueden calcular todo esto, ¿no? Más rápido, ¿no? Solo que aquí, digamos, lo desglosé para que se entienda mejor el criterio, ¿no? ¿Sí? Entonces, para el inciso B, calcular el momento de servicio exterior e interior y verificar
dice, ¿no? Misma viga del inciso A, la misma viga, pero en el estado elástico fisurado, ¿no? Porque son momentos de servicio. Momentos últimos son en resistencia última, en el último estado, ¿no? El segundo estado es el estado elástico fisurado, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ahora el segundo estado, ¿no? Estado elástico fisurado. Aquí ya se utiliza el método del área transformada, ya no es otro criterio diferente aquí ya. Entonces, la tensión la resistencia característica del hormigón en sí, ¿no? Que es F'C, ya, actúa como una carga triangular, ¿no? Su tensión ya no es uniforme en el estado elástico fisurado, mientras que en el estado de resistencia última, como habíamos visto aquí, trabajaba como una tensión uniforme, ¿no? Rectangular, una carga uniforme acá, ¿no? Mientras que en el estado elástico fisurado, aquí he visto que varios se confunden, ¿no? Trabaja con una carga triangular, ¿no? Ya no es uniforme. Y su tensión en la fibra superior ya no es del 85%, vendría a ser igual al 50% de la resistencia característica del hormigón. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer cumplir esta condición similar, ¿no? Al inciso A, pero en el estado elástico fisurado. El momento de servicio, ya, que son ya sin mayorar, ¿no? Las cargas, ¿no? Momento de servicio exterior tiene que ser menor o igual al momento de servicio interior. ¿Listo? Entonces, el momento de servicio exterior, ¿ya? Es simplemente la carga muerta más la carga viva, sin mayorar. Ya lo tenemos ya de datos, la carga muerta y la carga viva, que es 6,28 toneladas por metro, ¿no? Mientras que el momento de servicio interior, ¿ya? Tenemos que hacer momento, ¿ya? En la parte traccionada, ¿ya? Para luego, bueno, en sí es la fórmula, ¿no? Si yo hago momento, en sí sería momento en la parte traccionada o en la parte comprimida, el mismo criterio, ¿no? En este caso solamente estoy agarrando yo haciendo momento en la parte traccionada, digamos, ¿cierto? Entonces, si hago momento en la parte traccionada, vendría a ser igual a ¿qué? A la fuerza de compresión, C, ¿no es cierto? Por su brazo de palanca, Z, mismo criterio, ¿no? Pero en este caso, Z, su brazo de palanca, vendría a ser igual a la altura útil, ¿no? Que es la distancia desde el centro de gravedad, ¿no? Ahí parte su fuerza de tracción, ¿no? Le tengo que quitar, como es una carga triangular, yo sé que su centro de gravedad estaría a 1/3 de la profundidad de la parte comprimida, ¿no es cierto? La parte comprimida vendría a ser igual a X aquí, ¿ya? Entonces le voy a quitar 1/3 de la profundidad de su centro de gravedad, sería ahí, ¿no? Quitándole. Entonces, a la altura útil le quito 1/3 de X y ya tengo el brazo de palanca, que sería Z. Entonces, el momento de servicio interior, ¿ya? Vendría a ser igual a 0,5 F'C por la base comprimida, la parte comprimida, ¿no? La base, que es 30 centímetros, ¿no? Por X, que es su profundidad, como es una carga triangular, sobre 2, ¿no? Eso sería C, ¿no? La parte comprimida. Mientras que su brazo de palanca sería D, ¿no es cierto? Menos 1/3 de X, o X sobre 3, es lo mismo, ¿no? De esa forma. Es similar, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo calculo yo la profundidad donde se encuentra el eje neutro desde la fibra superior, ¿no? Por el método del área transformada, ¿no? O sea que tengo que hacer, no sé si se acuerdan, en resistencia de materiales, ¿no? Hacíamos una relación de los módulos elásticos para que tanto como la parte superior como la parte inferior trabajen como si fueran del mismo material, ¿no es cierto? Entonces, para homogeneizar aquí el hormigón, perdón, el acero en este caso ya sería, ¿no? Para que actúe como si fueran del mismo material que el hormigón, ¿no es cierto? El área del acero se lo multiplica por un factor N. Ese factor N vendría a ser la relación de los módulos elásticos. S, que es el módulo elástico del acero, sobre SC, que es el módulo elástico del hormigón, ¿no? Entonces, el módulo elástico del acero es 2,1 por día de la secta, ya es dato, ¿no es cierto? Ya sabemos que es 2,1. Algunos semestres el ingeniero adopta como 2 por día a la secta,
Ustedes tienen que acomodarse a lo que un semestre aplica, ¿no? Bueno, mi semestre nos enseñaba con 2,1 por día a la sexta, ya era dato. Mientras que el módulo elástico del hormigón, ya por fórmula, tendría que ser igual a 0,14, ¿no? Por el peso específico del hormigón por la raíz, ¿no? La raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Aquí el peso específico del hormigón tiene que estar elevado a 1,5, ¿listo? Entonces, E sub C, que sería el módulo elástico del hormigón, ya si reemplazamos sus valores, F'C y el peso específico del hormigón, ¿cierto? En kilogramos centímetro cuadrado, F'C y el peso específico en kilogramos, metros cúbicos, ¿ya? Está parametrizado directamente para que se lo reemplacen en esas unidades, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿no? Kilogramos metro cúbico y kilogramos centímetro cuadrado. Hay otra deducción que hace el ingeniero, pero ya en libras ya. Pero normalmente utiliza las unidades de kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? De todos modos, le voy a pasar una tablita de factores de conversión por si les quiere dar en otras unidades, ¿no? En libras, en pulgadas, ¿no? O quizá quiere complicarles a ustedes, ¿no? Entonces, hallamos la relación, ¿no? El factor N nos sale 7,75, ¿ya? Entonces, eso tenemos que multiplicarlo al área del acero. Entonces, hacemos momento estático, como en RESI, ¿no? Como en RESI 1, ¿no? La parte superior lo vamos a equilibrar con la parte inferior. La parte superior, ¿ya? Si hacemos momento estático en función al eje neutro, ¿cómo sería? Sería 30, que es la base, por la altura, que es X, ¿no? Por su distancia hacia el eje neutro, su distancia, ¿no? Entonces, como es una sección rectangular, desde el centro, ¿no? Hacia el eje neutro, ¿cuánto es? Sería X medio, entonces por esa distancia, ¿no? X medio. Mientras que la parte inferior del acero, ¿no? Sería el área del acero, homogeneizado en sí, ¿no? Multiplicado ya por el factor N, que sería A sub C, que A sub C vendría a ser igual, a ver aquí donde dice la... Aquí directamente ya lo dice, ¿no? A sub C, que vendría a ser igual al área del acero, que ya lo habíamos calculado más antes, ¿no? Que era 7,75 el área del acero. ¿O no? ¿Cuánto era? A ver, me estoy confundiendo aquí. El área del acero es 32,17. Pero vamos a ver. 32,17 es el área del acero. Estoy confundiendo, ¿no? Multiplicado por N, que es el factor de la relación, ¿no? Que era 7,75, ¿no? Vendría a ser A sub C. ¿Listo? Por, ya, la distancia hacia el eje neutro, desde el centro de gravedad de esas armaduras, que sería desde aquí, ¿no? Hasta el eje neutro, sería igual a ¿qué? A la altura útil, ¿cierto? Desde el centro de gravedad hasta la fibra superior, le quito después X, la altura útil, menos X sería, ¿no es cierto? 75 centímetros, que es la altura útil, menos X. Y de aquí despejamos lo que es X, que sería igual a 27,96 centímetros. Entonces, ese es el único valor que nos faltaba para calcular el momento de servicio interior, ¿no? Entonces, reemplazamos aquí en la formulita que ya habíamos deducido, ¿no? Reemplazamos F'C, la base, X, ¿no es cierto? La altura útil, ¿no? Todo me botaría en kilogramos centímetros. Factor de conversión, 10 a la quinta, ya lo tenemos en toneladas por metro. Nos sale 41,34 toneladas por metro. ¿Listo? Entonces ya tenemos el momento de servicio interior, el momento de servicio exterior, y vemos si cumple, ¿no? El estado elástico fisurado. El momento de servicio exterior tiene que ser menor o igual al momento de servicio interior. El momento de servicio exterior, 50,24. Y es mayor que el momento de servicio interior, ¿no? 41,34 el momento de servicio interior. Entonces no nos cumple. No cumple, ¿no? La viga falla o en el estado elástico fisurado, ¿no? No cumple. La viga falla en el estado elástico fisurado. Pero sí cumple en el estado de resistencia última. Bien, entonces, eso sí sería lo que es el primer parcial, ¿no? Quería explicar igual tensiones, pero le vamos a aplicar directamente ya ahora diseño en el segundo ejemplo. No sé si la han entendido. Aquí es lo mismo, es similar, ¿no? Solamente que la carga es triangular
y trabaja con el 50% de la resistencia característica del hormigón, ¿no? Ese es un momento, la parte traccionada, ¿no es cierto? Y con su brazo de palanca y solo tendríamos que calcular X, ¿no? Puras operaciones matemáticas, si se dan cuenta que no es tan complicado lo que es el primer parcial, ¿no? Una pregunta auxiliar. ¿Sí? ¿Ese valor del 50% en este caso siempre es constante? En la parte superior, sí, ¿no? En la parte superior, ya en el estado elástico fisurado, es 0,5 F'C, pero trabaja como una carga triangular aquí, ¿cierto? Mientras que en el estado de resistencia última es 0,85, pero es uniforme, ¿no? ¿No es cierto? El otro era una carga triangular. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes ya. Estado elástico fisurado, carga triangular y la tensión superior es 50% de prima C, ¿no? Mientras que el estado de resistencia última es una carga uniforme de 0,85 de prima C. La diferencia, ¿no? Y se trabaja con el área transformada para hallar lo que es la ubicación del eje neutro. Mientras que en el estado de resistencia última hacíamos eso, ¿no? Primero hallábamos la profundidad, ¿no es cierto? Hallábamos la profundidad del eje neutro, perdón, la profundidad de la parte comprimida, ¿no? Y más abajo estaba el eje neutro, a una profundidad de C, ¿no es cierto? Y C era igual a que es la profundidad de la parte comprimida sobre la fatiga del hormigón. Ya con esa fórmula ya recién hallamos el eje neutro, ¿no? Bueno, esas dos diferencias, ¿no serían? Ah, claro, y el momento de servicio que no se mayora, ¿no? En el estado elástico fisurado, mientras que en el estado de resistencia última sí mayoramos, ¿no? Y entonces no sé si quieren un receso de unos 5 minutos o comenzamos con el segundo ejercicio. Ya es tarde, ¿no? Deberíamos comenzar, ¿no? Tal vez tienen sueño. No sé, depende de ustedes. ¿Qué dice la mayoría? Yo pienso que comencemos, ¿no? Porque tengo que levantarme temprano para ir a trabajar mañana. Así que... Comencemos entonces, auxiliar. Bien, entonces, no hay ninguna pregunta aquí, ¿no? Yo pienso que se entendió todo, ¿no? No está tan complicado lo que es la primera parte. Ahora yo pienso que me van a entender mejor ya en lo que es diseño, porque vamos a aplicar todo lo que vimos en el estado de resistencia última. Descartar, vamos a borrar todo ya, para que no se vea un chiverío. Aquí solamente dice copia de las imágenes, ¿no? Ya. Pero se entiende, ¿no? ¿Se logra entender, auxiliar? Ya, entonces, el ejercicio 2, ahora, brinquémosle al ejercicio 2. Hay dos formas para hacer diseño a flexión, ¿no? Aquí solamente les voy a explicar con un solo criterio. Pero más adelante igual vamos a ver el segundo, ya ustedes ven qué criterio usar. Con cuantías o haciendo las comparaciones del momento último menor o igual a momento último, digamos. Momento último interior menor o igual a momento último, perdón, momento último exterior, ¿no? Menor o igual a momento último interior. ¿O cómo es la condición? Esa es una de las condiciones para poder igual. El momento último exterior menor o igual al momento último interior. Con esta condición igual podemos comenzar con el diseño, ¿no? O si no, la otra forma es con las cuantías de cálculo. Según yo, las cuantías de cálculo son más fáciles, ¿no? Pero ya cada uno ve, ¿no? Como más. Ya, entonces, el ejercicio 2 me dice diseñar la viga rectangular, ¿no? En este caso, similar al ejemplo, ¿no? Pero ya son otros datos, ¿no? Estamos calculando en sí una viga simplemente apoyada. Más adelante ya vamos a hacer ya una viga hiperestática, ya es un poco más complejo, ¿no? Tiene más momento. ¿Listo? Entonces,
diseñar la viga rectangular, ¿no? La viga B1-2 me dice, ¿no? Entonces lo mismo, el eje, el medio sería, ¿no? Y los ejes verticales 1 y 2, ¿no? Nos hace referencia a la viga del medio. Tenemos de dato L, que es la carga viva, salones de clase en escuela, me dice que es 40 libras por pie cuadrado, ¿ya? Es la carga viva. Y para la carga muerta, ¿no? En este caso no nos da de dato ya la carga por área, como en el primer ejemplo, ¿no? Pero nos da el espesor de la losa. Entonces, con ese dato yo ya puedo calcular la carga muerta, ¿no? de la losa, ¿no? Y ya después también procedo a calcular la carga FY, la tensión del acero, ¿no? Entonces, yo no lo quiero trabajar en libras, yo lo quiero trabajar en toneladas, metros cuadrados, como anteriormente vimos, ¿no? Entonces, el factor de conversión, ¿ya? Vendría a ser 1 libra a pie cuadrado igual a 0,0049 toneladas metros cuadrados. Entonces, para la carga viva, 40 libras, pulgadas al cuadrado, lo multiplico, ¿no? Por 0,0049 y va a ser igual a 0,196 toneladas metros cuadrados. Y ya lo tengo en toneladas metros cuadrados, ¿no? Ahora, la carga muerta, ya de la losa, la carga por área, no lo tenemos de datos, pero nos da el espesor, ¿listo? Entonces, si yo tengo el espesor de la losa, ¿ya? Y si yo lo multiplico, ¿no? Por el peso específico del hormigón armado, porque la losa igual va a tener armadura, ¿no? Entonces, va a ser igual. El espesor de la losa, que va a ser en centímetros, digamos, ¿no? Perdón, en metros. 17 centímetros en metro es 0,17, ¿no? 0,17 metros. Yo lo voy a multiplicar por el peso específico del hormigón, que es 2,32. Y la cuantía. Aquí no tengo el acero de la losa, ¿no es cierto? En el anterior ejercicio sí teníamos el acero de las barras, ¿no? Y ya de dato la carga muerta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que adoptar. Ya tenemos que adoptar. Para losa, generalmente se adopta entre 80 y 100, ¿no? Kilogramos metros cúbicos, lo que es la cuantía. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos adoptar entre 80 o 100, ¿no? Entonces, podemos adoptar cualquiera de los dos, ¿no? 90 kilogramos igual. Entonces, vamos a adoptar 100 kilogramos, ¿ya? El peso específico del hormigón, que es 2,32 toneladas metros cúbicos, más la cuantía del acero, que vamos a adoptar 100 kilogramos, en toneladas sería 0,1, ¿no? Factorizo, perdón, sí, ¿no? Factorizo lo que es toneladas metros cúbicos del peso específico del hormigón y de la cuantía, que sería toneladas metros cúbicos, y voy a simplificar, ¿no? Metro con metro cúbico ya tenemos una carga muerta, una carga por área, ¿no? La carga muerta, toneladas metros cuadrados. Ya lo tenemos de dato ahora. Ya tenemos de dato la carga viva y la carga muerta, que era de la losa, sin el peso propio de la sección de la viga, ¿no? ¿De ahí se entiende? ¿Listo? Ya en los exámenes normalmente les puede dar directo ya de datos, ¿no? En toneladas, metros cuadrados, carga viva y carga muerta. Pero quizá igual le puede preguntar de esta forma, ¿no? Bien, entonces, vamos a comenzar con el prediseño. No tenemos la sección de la viga en este caso, no nos pide verificación, nos pide diseñar. Y una vez que diseñamos también podemos verificar igual, pues, ¿no? Si es que cumple, ¿no? Pero obviamente no va a cumplir porque vamos a hacer cumplir la condición, ¿no? El momento último. O si no, por la cuantía de cálculo, ¿no? Entonces, en el prediseño, cuando es una viga simplemente apoyada, o sea que la viga se apoya en dos columnas, digamos, ¿no? Serían dos apoyos. La altura mínima me dice que va a ser por el código ACI. Si la longitud es igual a 8 metros, ¿no es cierto? Entonces, 8 sobre 16, la altura mínima va a ser 50 centímetros, 0,5 metros, 50 centímetros. Y la base vendría a ser igual al 25% o 50% de la altura
la viga, ¿no? El prediseño. Entonces, y lo mínimo que se adopta es 20 centímetros en el código A6, ¿no? Entonces, aquí puedo adoptar entre 0,25 y 0,5. ¿Listo? Entonces, yo voy a adoptar 0,5, ¿ya? Al 50% de la altura, porque como es la altura mínima, ¿no? Ya en el diseño, en el redimensionamiento, vamos a tener más altura, pues, ¿no? Entonces, si adopta el mayor, sería 0,5 por H, igual a 0,25. Ahora, si ustedes quieren adoptar en este rango de 0,25, por ejemplo, o 0,30, y les sale menor a 0,20, ustedes adoptan directamente 20 centímetros. Esto es a criterio de cada uno, ¿no? La base puede variar, algunos pueden adoptar 20 centímetros, otros pueden adoptar a 25 centímetros, pero siempre en múltiplos de 5, lo normal, ¿no? Que ocupa el ingeniero, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo estoy adoptando mi criterio 25 centímetros de base y de altura 50 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Una vez que tengamos el predimensionamiento, ya la base y la altura, procedemos a calcular la combinación de carga, como es en el estado de resistencia última, pero aquí no dice la especificación, ¿no? Pero el diseño en sí es en el estado de resistencia última, ¿ya no? Entonces, las cargas se mayoran, ¿no? 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva. Y lo mismo, ¿no? Que hicimos anteriormente. La carga muerta, ¿no? Con una carga por área, lo multiplicamos por la longitud de influencia y le aumentamos el peso propio de la viga. ¿Listo? Entonces, el peso propio de la viga, como no tenemos el acero de la viga, el acero de refuerzo, ¿no? De la viga, igual tenemos que adoptar lo que es la cuantía, ¿no? La cuantía del acero, ¿no? Entonces, el peso propio vendría a ser igual a la base. Aquí ya no puse la fórmula, ¿no? Directo. Es lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? 0,25 la base, por la altura 0,50 sería el área en metro cuadrado. Por el peso específico, el hormigón armado, que el peso específico del hormigón es 2,32, más la cuantía del acero de la viga, ¿ya? En sí, la cuantía está en un rango, si no me equivoco, de 80, ¿no? 80 a 170, si no me equivoco. Ese es su rango. Pero para losa normalmente se ocupa entre 80 y 100, ¿ya? Entonces, aquí para viga, lo que normalmente aplica o usa el ingeniero es entre 100 y 120 o 130 kilogramos. 100 y 120, digamos. Normalmente es que ocupa en viga, ¿no? Ya para puentes sí ya ocupa más, digamos, la cuantía, ¿no? Pero en sí el rango, si no me equivoco, varía entre estos dos valores, ¿ya? Pero para losas entre 80 y 100, y para vigas entre 100 y 120. Normalmente es lo que ocupa el ingeniero, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ocupar igual 100, la misma cuantía que de la losa, digamos, ¿ya? Este es a criterio igual. Si el ingeniero en su semestre, usted, o en verano, no sé si les está dando clases, ¿ya? Si en semestre, digamos, ¿no? Un ejemplo, les enseña con una cuantía de 100, entonces ustedes en el examen ya, por ende igual, ¿no? Por lógica simbólica, adoptan 100 igual, ¿no? Y lo mismo con el módulo elástico, ¿no? Porque algunas veces varía, incluso hasta la fórmula varía, ustedes tienen que acomodarse ya a la fórmula de las reducciones que él ya saca, ¿no? Al final llegamos al mismo resultado, pero quizás quiere que ocupemos su fórmula, ¿no? Sus nuevas fórmulas que él deduce, digamos, ¿no? ¿Listo? Entonces, hallamos el peso propio, ¿no? Nos sale 0,303 toneladas por metro, ¿ya? Entonces, la carga muerta tendría que ser igual al dato de la carga muerta sin peso propio, 0,41 toneladas por metro cuadrado. Para tener una carga lineal lo multiplicamos por la longitud de influencia, lo mismo, ¿no? El mismo criterio acá, ¿no es cierto? De las cargas, ¿no? Entonces, 7 y 7, el paño, la mitad es 3,5 y esa otra mitad es 3,5, 7 medio, 7 medio. La suma de ambos sería 7 metros, entonces longitud de influencia por 7 metros, más el peso propio, que ya es una carga lineal, ¿no es cierto? Metro cuadrado con metro cúbico, me queda metro en el denominador, ¿no? Entonces, la carga muerta tendría que ser igual a 3,18 toneladas por metro, ¿no? La carga viva, que es más fácil, ¿no? Directamente, la carga de datos que tenemos acá
de 0,196 o redondeado a 0,2, digamos, ¿no? 200 kilogramos metro cuadrado, ¿no? O 0,196, ¿no? Por la longitud de influencia igual, ¿no? Por 7 metros, igual a 1,37 toneladas por metro, ¿no? Y procedemos a calcular la carga última. Lo multiplico auxiliar ahí, ¿no? Por el Por la longitud de influencia, ¿no? ¿Cómo? Por el peso propio lo multiplico a la longitud de influencia. Sí, eso es en carga muerta, ¿no? Como la carga muerta de datos que es D está en carga por área, se lo multiplica por la longitud de influencia para que sea una carga lineal, ¿no? Y se puede sumar con el peso propio, porque el peso propio ya es una carga lineal acá en toneladas metro, mientras que la carga muerta es una carga por área. Lo multiplicamos por la longitud de influencia para que sea una carga lineal, ¿no? Entonces tenemos la carga muerta en toneladas metro. Y lo mismo la carga viva. La carga viva es una carga por área, ¿no es cierto? Toneladas metros cuadrados. Si lo multiplico por la longitud de influencia, ¿no es cierto? Es donde le llega la carga, la longitud en sí, de lo que le llega la carga, ¿no es cierto? De ambos lados, ¿no? De ambos paños. Esa longitud de influencia debería ser, o longitud de área de carga, digamos, se podría decir. Longitud de área de carga o longitud de influencia, ¿no? Sería 7 metros. Y ya tenemos la carga viva también como una carga lineal. Carga viva y carga muerta en cargas lineales, procedemos a calcular la carga última. O si no, todo en uno pueden calcular acá, ¿no? 1,2 es la carga muerta, todo esto en uno solo, entre paréntesis, más 1,6 es la carga viva, entre paréntesis, ¿no? Más rápido en sí, digamos. Aquí lo estoy desglosando para que se entienda mejor, ¿no? Está bien lo más auxiliar, como nos está explicando ahí. Sí, ¿no? Porque cuando está todo directo a veces no se confunde, ¿no? Bien, entonces, de esa forma calculamos el momento último, ¿no? Con la carga última y su longitud, cuadrado sobre 8, ¿ya? Quizás nos estamos tardando mucho en esta parte, pero es para que se entienda mejor. Porque como es diseño, ustedes ya lo van a ver, digamos, los otros ejercicios, ¿no? Y como ya le entienden el criterio, ya es solamente ya repasar, digamos, ¿no? O practicar. Bien, entonces, para aquí. Estos son los pasos, si me había olvidado, ¿no? El primer paso es el prediseño. El segundo paso es la combinación de carga, ¿ya? Una vez que haya la combinación de carga, haya en el momento último, ¿no? Y entonces el tercer paso es el cálculo de la altura útil. No, en sí no tenemos nosotros la altura útil, ¿no? No sabemos dónde se va a ubicar, digamos, ¿no? Las barras longitudinales. Aquí, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero sí sabemos que es el 90% por el código ACI, ¿no? Pero una vez que calculamos, tenemos que volver a... Una vez que calculamos el área del acero, se recalcula el recubrimiento mecánico en sí. Bien. Entonces, vamos a calcular la altura útil. ¿Listo? Vamos a calcular. Primer paso es prediseño, combinación de cargas es el segundo paso. Y el tercer paso es el cálculo de la altura útil. Y el cuarto paso es el redimensionamiento. Digamos. Así ustedes, para que en orden, digamos, vayan practicando. Entonces, una vez que hayan el momento último, y en función del momento último van a proceder a calcular lo que es la altura útil, ¿ya? En esta formulita es donde varía en sí en todos los semestres, me he dado cuenta. En algunos semestres ocupa otra fórmula, que igual la deduce el ingeniero, ¿no? O sea, su deducción es similar, digamos, pero hace otras operaciones, ¿no? Y llega a esta fórmula, digamos. Pero en otro semestre igual hace las deducciones y saca otra fórmula, digamos. Pero la altura útil te saca el mismo valor, digamos, te da el mismo valor en sí. Pero ustedes tienen que acomodarse ya a lo que les enseña, digamos, en su semestre. Pero si no les está enseñando, yo pienso que cualquier método, ¿no? O cualquier fórmula de la altura útil es válido, porque les va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, aquí no vamos a deducirlo, simplemente vamos a ocuparlo en medio de la fórmula, ¿no? Para allá la altura útil vendría a ser igual a 2 veces el momento último, ya lo tenemos el dato, el momento último exterior, ¿no? Sobre el factor phi, que es 0,9, y luego verificamos, ¿no? En función de la deformación, una vez que hallamos el área del acero, ¿listo? Y el factor K, ya, es un parámetro definido ya, el factor K, ¿no? Su deducción del ingeniero
Factor K es igual a 0,85 F'C por W, que sería la base, ¿no? La base de la sección de la viga, y F'C, que es la resistencia característica del hormigón. La fatiga del hormigón está en función de la resistencia característica del hormigón, que vimos anteriormente, ¿no? ¿Cuánto es de dato? 250. La fatiga del hormigón entonces es 0,85, si dijimos, ¿no? Si la resistencia característica del hormigón es menor que 281,6 kilogramos centímetros cuadrados, que era el primer ejercicio que dimos, y no, la fatiga del hormigón sería 0,85. Entonces, si es menor que 281, sí es menor, ¿no? Entonces, directamente ya no ocupamos la otra formulita, ¿no? En este caso, el ingeniero quizás agregue ya, le puso 300 para que ocupemos la segunda fórmula, ¿no? Hay algunos que se confunden acá, ¿no? Les coloca el ingeniero una resistencia característica de 300 kilogramos centímetros cuadrados y directamente aplica la fatiga del hormigón de 0,85, ¿no? Diciendo que es un parámetro ya definido, digamos. Sin embargo, no. Está en función de la resistencia característica del hormigón. ¿Listo? Entonces, en este caso, es menor a la condición, ¿no? De 281,6, entonces la fatiga del hormigón es 0,85. ¿Ya? Luego, 1 menos 3 octavos, la fórmula, ¿no? Por la fatiga del hormigón. ¿Qué nos falta calcular acá? Nada, no es reemplazar nomás, ya lo tenemos todo. Pero tenemos que saber en qué unidades vamos a reemplazar, ¿ya? Entonces, lo mismo, aquí lo vamos a... Pucha, acá ya lo hice directo, ¿no? Pero vamos a ver lo que está dentro de la raíz cuadrada acá, más grande. Ya, para que ustedes igual lo reemplacen directo, pero para que se entienda, digamos, la simplificación de las unidades. El momento último está en toneladas por metro, ¿no es cierto? Toneladas por metro. Bien. El factor K, F'C por la base, ¿ya? F'C lo tienen que reemplazar en toneladas metros cuadrados. 250 kilogramos centímetros cuadrados es la resistencia característica del hormigón. Ahora, yo lo multiplico por 10, es un factor de conversión para llevarlo a toneladas metros cuadrados, sería 2500 toneladas metros cuadrados. 2500 toneladas metros cuadrados por la base, que sería 0,25, ¿no es cierto? En metros. Me quedaría una carga lineal, digamos, ahí, ¿no? El factor K en toneladas metros. ¿Listo? 531,25 toneladas metros, ¿no? Así sería, ¿no? Toneladas metros cuadrados por metro. Metro con metro cuadrado se va, me queda toneladas metros. Entonces acá, el factor K, el factor phi adimensional, no tiene unidad de medida, ¿no? El factor K es toneladas sobre metro. Toneladas sobre metro por... A ver, aquí entre paréntesis vamos a ver qué tenemos. Aquí igual, ¿no? La fatiga del hormigón es adimensional, todo lo que está dentro del corchete, perdón, es adimensional, no tiene unidad de medida, ¿no? Entonces vemos que se puede hacer. Aquí tonelada con tonelada se va. Y este metro que está en el denominador, del denominador, digamos, ¿no? Pasa al numerador. Metro con metro, ¿qué haría? Metro cuadrado, ¿no? Entonces, metro cuadrado con la raíz cuadrada se va, y la unidad me queda directamente en metro, si es que reemplazamos todo, ¿no? Factor K reemplazamos, el momento último reemplazamos, y lo demás es adimensional. El factor phi es 0,9, la fatiga del hormigón es 0,85, y nos sale 0,61. ¿Listo? Entonces, pueden aplicar directo la fórmula, ¿no? y su unidad, ¿no? Pero no se equivoquen al momento de reemplazar sus unidades, ¿no? En qué unidades van a colocar, digamos. Ya tengan este criterio, digamos. ¿Listo? Bien, entonces, de esa forma calculamos la altura útil. Ahora, una vez que calculamos la altura útil, 0,61, ¿ya? El código ACI nos dice que genéricamente puede encontrarse el acero en sí, ¿no?
el acero a tracción desde la fibra superior hasta el centro de gravedad de esas armaduras, digamos, que sería la altura útil. En sí, nos dice, digamos, la altura útil teórico, ¿no? Que es igual al 90% de la altura total, o sea que sería igual a 0,9 por la altura total, digamos, ¿no? Entonces, si yo ya tengo la altura útil, ¿no es cierto? Puedo despejar, ¿no? Puedo despejar lo que es h, que sería la altura total, digamos, ¿no? De la sección de la viga. Entonces, sería la altura útil sobre 0,9. Y reemplazamos, ¿no? D sobre 0,9. 0,63 sobre 0,9, 0,7, aproximado a 0,7, ¿no? Ahora, aquí el detalle. En caso de que nos salga, digamos, 0,68, digamos, ¿no? ¿Ya? Siempre se trabaja con múltiplos de 5 al inmediato superior, digamos, ¿no? Si es 0,68, ¿aproximado a qué? A 0,70. Si es 0,73, digamos, aproximado a 0,75, así. Lo mismo con la base. ¿Listo? Se le aumenta entonces. Sí, siempre se trabaja normalmente en múltiplos de 5, digamos. ¿Ya? Exactamente aquí, ¿cuánto salió? A ver, 0,63 sobre 0,9. Yo le puse adopto directamente. Pasa que a veces incluso no nos cumple con esta altura. El factor phi, la deformación no nos cumple. Y si no nos cumple, pucha, hay que aumentarle 10 centímetros más. Y si le aumentamos 10 centímetros más, ¿qué va a variar? Varía todo, pues, ¿no? Tenemos que otra vez redimensionar y volver a calcular, digamos, las combinaciones de carga y el momento último, y ya otra vez hacer el diseño y ver si me cumple. Si no me cumple, otra vez aumentar, sigue la altura. De 5 a 0,70. 0,70, entonces está bien. Bien, entonces, borramos esta parte. Es 0,61 dividido entre 0,9, ¿no? Ah, verdad, ¿no? Aquí le puse 0,63, aquí le pelé. ¿Cuánto es, no? 0,63 sobre 0,9. Ah, no, ¿Cuál es? 0,61. ¿Es 0,61 o 0,63? A ver, verifiquen acá este valor, a ver si sale 0,61. Es que este ejercicio es de hace 4 años atrás. Con 0,61 sale ¿La altura útil? 0,67. Verifiquen este valorcito de acá. A ver cuánto le sale. Reemplazo. Si está bien 0,61 sale el ingeniero. Ah, y entonces aquí era 0,61, ¿no? Sí, en los videos de semestre usa, bueno, le cambio la fórmula, ¿no? Pero sale lo mismo, ¿no? Sí, sale lo mismo. ¿No? Ese es el detalle, digamos, que sale lo mismo, digamos. Sí, porque tomo raíz de 8 por momento último, sobre 3 por phi, por k, por beta, por 1 menos 3,16 por beta 1, sin elevar al cuadrado. Está ahí. Sí, incluso hay otra igual, que es más simple, la formulita es cortita, igual te sale lo mismo. Lo voy a buscar, a ver, para que hagan chanchullo, ¿no? Ya, pero sale 0,68 en sí, ¿no? Sí, sale 0,68. Adoptado 0,7, en realidad nos salió un Homero acá, ¿no? Igual está bien, digamos. ¿No? Redondeado múltiplo de 5 al inmediato superior, 0,70, digamos. Entonces, vamos a redimensionar. La base era 0,25 y 0,5. Está en este rango. Yo puedo aplicar, digamos, entre 0,30, 0,35. En realidad se utiliza un término medio, digamos, entre 0,35 o 0,40, digamos, ¿no? En este caso yo estoy adoptando 0,40, digamos. 0,40 por 0,7, ¿cuánto sale? Sale 0,28, ¿no es cierto? Entonces, múltiplos de 5, 0,30. Va a haber otro compañero que va a utilizar otro criterio, digamos, va a querer utilizar 0,35, digamos. ¿No es cierto? Entonces, 0,35 en este rango, digamos, ¿no? El 35% de la altura total, digamos, por 0,7. Veamos cuánto le sale. 0,25, ¿no? Entonces,
Algunos van a utilizar una base de 30 centímetros y otros van a utilizar una base de 25 centímetros, digamos. O sea, no quiere decir que todos van a tener la misma base. Pero aquí, digamos, por un poquito de lógica, como es una altura de 70 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, por ende, sí, igual también su base tendría que ser un poquito más grande, digamos, ¿no? Pero 25 centímetros igual puede cumplir, ¿no? Pero tienen que hacer cumplir las separaciones de los fierritos, de las barritas aquí en la parte inferior, digamos, ¿no? Entonces, para no complicarse, entonces, estamos 30 centímetros, digamos. ¿Ya? Entonces, en realidad está un poco más a criterio en sí lo que son diseños, ¿no? O sea, no todos van a tener el mismo diseño, digamos. Hay algunos que van a hacer variar el criterio, entonces no quiere decir que esté mal, está bien, digamos, es tu criterio de vos, digamos, ¿no? Pero al final vas a llegar casi a lo mismo, digamos, al mismo diseño, al mismo detalle de armadura, digamos, ¿no? Solo la sección quizás puede variar, ¿no? Y el diseño también puede variar, digamos, algunos pueden tener otras combinaciones, digamos, de armadura, ¿no? Si no es que todos van a tener la misma combinación de armadura, ¿no? Entonces, voy a adoptar yo una base de 30 centímetros y una altura total de 70 centímetros y una altura útil teórico por fórmula, ¿no? De 0,61, aquí le peleé 0,63. Ya ocupemos 0,63, ¿no? Para seguir el ejercicio. Pero ustedes saben que aquí hay que acomodarlo, ¿no? Entonces, combinaciones de carga, otra vez, con el prediseño hallamos una sección, ¿no? Una base y una altura para hallar la carga útil y hallar la altura útil. Pero ya como ya calculamos la altura útil teórico acá, ¿no? Entonces volvemos a redimensionar, ¿no? Hallamos la altura y luego la base. Entonces vamos a redimensionar, o sea que vamos a volver a calcular la carga última, ¿no? Porque la carga última estaba en función de la carga muerta y la carga muerta pues, está en función de la base y la altura, o sea, en la sección, ¿no? de la viga. Entonces va a variar lo que es la carga, ¿no? Entonces, por ende, va a variar lo que es el momento también. Puede ser más, ¿no? Entonces, lo mismo, vamos a hallar la carga muerta, que es la base por la altura, por el peso específico del hormigón, ya vimos este criterio, ¿no? Y más sería esto, el peso propio, más el dato de la carga muerta por su longitud de influencia, ¿no? Y la carga viva. La carga de datos ya lo tenemos, ¿no? La carga viva, la carga por área y por su longitud de influencia. Lo mayoramos a lo mismo que hicimos, ¿no? En el segundo paso, ¿no? Y calculamos la carga última. Una vez que calculamos la carga última, calculamos el momento último, ¿no? Esto ya sería el momento último asterisco, pongámosle, ¿no? Tiene que ser lo mismo, ¿no? Ya con esto vamos a diseñar, con este momento último ya, ¿no? Entonces nos sale 50,08. Veamos qué tanto varió, ¿verdad? Con el prediseño, ¿cuánto era? 48. Y con el redimensionamiento subió a 50, ¿no? Subió un poco más. Y luego, la combinación de cargas nuevas, ya con ese momento último, ya, para el diseño de flexión necesitamos el momento último. Como ya lo calculamos, procedemos a calcular. Hay dos fórmulas, dos formas para calcular en sí lo que son las armaduras, ¿no? Por cuantía de cálculo y otra con las condiciones del momento último, ¿no? Entonces, aquí en este caso, en este ejercicio, les voy a explicar con la cuantía de cálculo. Y en otro ejercicio ya les puedo explicar ya con otra fórmula. Ya, depende ya de cada uno, digamos. Ya ustedes ven cuál es más mejor, ¿no? Más fácil o más rápido, ¿no? Entonces, hasta aquí todo se entendió, pero en todo lo que hicimos. Sí, ¿no? Es prediseño y redimensionamiento y combinaciones de carga, digamos. Sí, se entiende, auxiliar. Sí. Lo explica bien. Entonces, ya ustedes pueden practicar incluso ya ejercicios ya de vigas hiperestáticas, ¿no? El criterio va a ser casi lo mismo, solo que van a tener más momentos, digamos, ¿no? Terminando, a ver si no tienen sueño, les voy a dar un pantallazo para que ustedes en su carnaval practiquen. A ver, entonces, hace más de un año que no estoy dando ayudantías de hormigón. Ya estoy un poco oxidado. Bien, pero no mal, auxiliar, está bien nomás. A ver, gracias. Entonces, una vez que tenemos ya el momento último,
vamos a calcular el área, tenemos que calcular el área de acero, ¿no? Pero con una cuantía de cálculo, ¿ya? Los que la llevaron con Tito o con Kia tal vez se están sorprendiendo porque están viendo que es diferente el método, ¿no? En sí, ¿no? Pero, igual, digamos, no... Si ustedes comparan al final, digamos, lo que importa es el diseño final, ¿no? Prácticamente tendrían que llegar al mismo detalle, ¿no? O a la misma cantidad de área, digamos, ¿no? Entonces, la fórmula de cuantía de cálculo, igual esta es una deducción enorme que hace en toda una clase el ingeniero, ¿no? Unas 2 horas de tirar en esta deducción nomás. Pero nosotros directo a aplicarnos, ¿no? Para no cranear mucho. Entonces, la cuantía de cálculo me dice que va a ser igual a 0,85 por F'C sobre Fy por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces la resistencia nominal sobre 0,85 por F'C. ¿Listo? Donde la resistencia nominal, R sub n, va a ser igual al momento último, y lo tenemos de dato, el factor phi es de dato, 0,9, que luego lo vamos a verificar. La base, 30 centímetros, la altura útil, teórico por fórmula lo tenemos. Procedemos a calcular la resistencia nominal para que luego calculemos la cuantía de cálculo, ¿listo? Entonces, veamos cómo se van aquí las unidades. Momento último sería aquí, ya lo hice directo. Sería toneladas por metro. La base que esté en metros. La altura útil, como es de al cuadrado, estaría en metros al cuadrado. Entonces, metro y metro se va, toneladas con metro cuadrado me quedaría la unidad, ¿no? Reemplazando los valores que tengo, ¿no? La base, la altura útil, ¿no? Ya lo tenemos atrás, ¿no? ¿Cierto? Tengo una resistencia nominal de 498,47 toneladas metros cuadrados. Aquí, miren, 0,61, ¿está bien? No. Entonces, lo que está mal es lo que escribí nomás, ¿no? Aquí, 0,63, digamos, ¿no? Sí, lo reemplacé con 0,61. Bien, entonces, como ya tenemos ya la resistencia nominal, ¿ya? Ahora, aquí he visto que varios se confunden. Si dentro del paréntesis o dentro de la raíz cuadrada, ¿ya? Es muy importante el tema de las unidades en sí, digamos. Aquí, por ende, tiene que ser dentro del paréntesis adimensional, ¿ya? Entonces, tienen que darse cuenta ustedes en qué unidades lo van a reemplazar. La resistencia nominal está en toneladas metros cuadrados. ¿Listo? Y en el denominador tenemos F'C. La resistencia característica del hormigón lo tenemos en kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, tenemos que llevarlo a toneladas metros cuadrados. Para eso se lo multiplica por 10, ¿no es cierto? Ya lo tenemos en toneladas metros cuadrados. Mientras que afuera del paréntesis, F'C y Fy, no importa con qué unidad lo van a reemplazar, o bien lo reemplazan los dos en kilogramos centímetros cuadrados, se va sus unidades, ¿no es cierto? Se va. O bien lo reemplazan en toneladas metros cuadrados, los dos se van a ir, no importa. Pero dentro de la raíz, en toneladas metros cuadrados. ¿Listo? Para que se vayan las unidades. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo estoy reemplazando, me compliqué la vida acá, miren. 250 sobre 4200, fácilmente, ¿no? El valor que tenía kilogramos centímetros cuadrados. Pero yo lo que hice, lo multipliqué por 10 para llevarlo a toneladas metros cuadrados, y se me iba la unidad, digamos. O sea, no era necesario, pero sale lo mismo, no hay problema, ¿no? Ahora, dentro de la raíz, sí, digamos, sí tienen que reemplazarlo en toneladas metros cuadrados, Rn y F'C, ¿no? Aquí, la resistencia nominal 498,47 sobre 0,85, 250 era, ¿no? Por 10, 2500, para que tenga su unidad de toneladas metros cuadrados. Entonces, la cuantía de cálculo dentro del paréntesis se van las unidades. Afuera del paréntesis se van las unidades. Entonces, sería la cuantía de cálculo adimensional, no tiene unidad de medida. 0,037 me sale la cuantía de cálculo. Voy a borrar todo. Ya, entonces, la cuantía de cálculo tiene que ser mayor a la cuantía mínima y menor a la cuantía máxima. Si es mayor a la cuantía máxima,
Entonces, necesita armadura de compresión. Ya un criterio, ya un ejercicio. Más adelante vamos a ver ese criterio. ¿Listo? Ahora, si es menor que la cuantía mínima, se adopta directamente la cuantía mínima, ¿ya? Pero tiene que estar en ese rango. Entonces, la cuantía mínima por fórmula, ya son dos fórmulas en sí, ¿no? La primera es 3 veces la raíz cuadrada de F'C sobre Fy, ¿no? Y la segunda es 200 sobre Fy, ¿no? Son esas dos fórmulas. Pero lo tienen que reemplazar ustedes en libras pulgadas al cuadrado, ¿ya? F'C y Fy. Estas fórmulas están deducidas para que ustedes reemplacen en libras pulgadas al cuadrado. Entonces, el factor de conversión, para llevarlo de kilogramos a centímetros, de kilogramos a centímetros cuadrados a libras pulgadas al cuadrado, ¿ya? Es de 0,07, el factor de conversión. ¿Listo? Entonces, si lo dividimos 250 entre 0,07, ya lo tenemos en libras pulgadas al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo mismo para la tensión del acero, ¿no? La tensión de fluencia, 4200 dividido entre 0,07, ya lo llevamos a libras pulgadas al cuadrado. Entonces, ya con esas unidades de medida, procedemos a reemplazarlo en las dos fórmulas, ¿no? ¿Listo? Entonces, 3 por la raíz cuadrada de F'C, que sería 3571,43, ¿no? Sobre Fy sería 60.000, ¿no? Nos sale igual a 0,003. ¿Listo? Para la segunda fórmula es 200 sobre Fy. 200 sobre Fy. 200 sobre 60.000 en libras, ¿no? Pulgadas al cuadrado. Me sale 0,033. De estos dos valores tengo que agarrar el mayor de esas dos cuantías mínimas. Entonces, el mayor sería 0,0033, ¿no? Entonces, la cuantía mínima es menor, si se dan cuenta, a la cuantía de cálculo, 0,0137. Es correcto, entonces. Pero tiene que ser menor a la cuantía máxima. Entonces, para la cuantía máxima, aquí no importa, miren, F'C sobre Fy, lo pueden reemplazar ustedes en kilogramos centímetros cuadrados, en toneladas metros cuadrados, o en libras pulgadas al cuadrado, les va a salir lo mismo, ¿no? Porque las unidades se van a ir ahí, ¿no es cierto? Entonces, 0,319 por la fatiga del hormigón es 0,85 por F'C sobre Fy. Aquí igual me compliqué, ¿no? Directamente era 250 sobre 4200, nomás, igual podría reemplazarlo. Pero lo reemplacé en toneladas metros cuadrados, ¿no? 2500 sobre 42.000. La cuantía máxima es 0,0161. Entonces, está en ese rango, ¿no? Mayor a la cuantía mínima y menor a la cuantía máxima. Entonces, me cumple, ¿ya? Entonces, procedo a hacer la relación, ¿no? La cuantía de cálculo en sí es la relación del área del acero por la base de la sección de la viga por su altura útil. Entonces, aquí despejamos el área del acero. Despejamos el área del acero y vendría a ser igual a la cuantía de cálculo, que la tenemos de dato, la base es de dato, ya es dato, la altura útil ya es dato. Entonces ya hallamos el área de las armaduras. ¿Ya? Entonces sería 0,0137, ¿no? La cuantía de cálculo que hallamos por la base, si es que queremos el área en centímetros, ¿no? La base y la altura en centímetros. La altura útil era 0,61 metros, sería 61 centímetros. La base era 30 centímetros, ¿no? O 0,3 metros. Entonces, el área del acero, de la parte traccionada, ya va a ser igual a 25,07 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, para mi combinación de los armados, ya, yo al área teórico, si es que lo divido entre una de las áreas de los fierros que tenemos, ¿no? Ya sea FIDE 16, FIDE 20, FIDE 12, ¿no? En este caso, yo estoy optando por FIDE 20. El área de FIDE 20 es 3,14. ¿Ya? Si lo quieren calcular, vendría a ser igual a pi, ¿no? Pi por 20 milímetros en centímetros, ¿cuánto es? 2, ¿no es cierto?
2 al cuadrado sobre 4. Les tiene que salir 3,14. Pi por 2 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto? 3,14, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer una relación de área acá para ver cuántas barras voy a necesitar de phi de 20, ¿no? Ustedes, si quieren, pueden hacer una combinación de phi de 20 con phi de 16, digamos, ¿no? Phi de 12 con phi de 16. Hay diferentes formas, ¿no? En este caso, para no complicarme, yo directamente con uno solo nomás. Dice, ¿no? Adoptar, exactamente. Entonces, 25,07 dividido entre 3,14, bueno, aquí le puse 3,15, es 3,14, ¿no? ¿Ya? Me sale igual a 7,98, redondeado a 8 barras longitudinales en sí, ¿no es cierto? 8 phi de 20, 8 veces el área de phi de 20. Entonces, el real, ¿no? El área real, el teórico es 25,07. El real vendría a ser el área adoptado, ¿no? 8 phi de 20. 8 por el área de phi de 20, que es 3,14, 25,12 es lo que sería el área real que estoy adoptando. ¿Listo? Entonces, en su detalle transversal, normalmente el ingeniero, ¿ya? Hace un corte, no dibuja toda la sección. Lo voy a borrar todo esto. Escucha. Para que no se vea un chiguerío, ¿no? Ya. Normalmente lo que hace el ingeniero es hacer un corte en sí en el detalle transversal, no dibuja toda la sección, solamente la parte más representativa. En sí, lo que queremos es el detalle del armado de la parte inferior, ¿no? La parte traccionada, digamos. Entonces, en el estribo, el ingeniero asume, si es que no estamos haciendo diseño todavía a corte, ¿no? Asume un estribo de phi de 10 milímetros, 10 o 8 milímetros normalmente asume, ¿no? Entonces, si tienen ustedes vigas más altas, por ejemplo, vigas de 90 o 1 metro, digamos, y ahí pueden adoptar ya phi de 10, digamos. Si tienen de 60, 55 centímetros, ¿no? 70, pueden adoptar el phi de 8 milímetros, pero no adopta phi de 6. Entonces ustedes ya entre phi de 8 y phi de 10 tienen que jugar con el detalle del estribo, ¿ya? En este caso, yo estoy adoptando phi de... No lo coloqué acá, ¿no? Pero adopté phi de 8 milímetros. ¿Ya? Estoy adoptando un estribo de phi de 8 milímetros. Ahora, el recubrimiento libre, la separación libre, ¿no? Es de 4 centímetros. El mínimo, si no me equivoco, es 3,8 centímetros en la ACI, ¿no? En la norma boliviana es 2 centímetros o 2,5 centímetros, si no me equivoco. 2 centímetros creo que es, ¿no? Pero en la ACI asume de 3,8, entonces yo estoy adoptando 4 centímetros. ¿Listo? Es mucho, ¿no? En realidad aquí no se ocupa un recubrimiento de 4 centímetros. Por eso ya la norma boliviana ya está parametrizada ya en función de lo que normalmente aquí se ocupa en Bolivia, ¿no? Sí. 2,5, 3,8 he visto que es el código ACI, ¿no? Pero en la norma boliviana creo que es 2,5 centímetros el mínimo. 2,5 o 2 centímetros, no estoy muy seguro. Sería averiguar, ¿no? Pero en ese rango está más o menos. ¿Ya? Entonces, yo estoy ocupando un recubrimiento libre de 4 centímetros, ¿ya? Un estribo de phi de 8 milímetros, ¿ya? Y ahora para mi distribución de los fierritos, ¿ya? Voy a colocar 4 fierros en la primera camada, 4 barras longitudinales en la primera camada y 4 barras longitudinales en la segunda camada, con una separación libre de 5 centímetros. Ahora, si yo así de la nada estoy colocando 4 en la primera camada, en sí tengo que también revisar la separación horizontal que van a tener de las barritas, ¿no? A ver, aquí lo voy a dibujar. Esta separación me tiene que cumplir, ¿no? Si no me cumple, entonces tendría que colocarle 3 barras nomás. Si es que me cumple con 4, bien. Puedo intentar con 5, pero ya con 5 ya
pienso que no me va a cumplir, ¿no? Pero igual puedo intentar, ¿no? Si opto 4, como son 8, puedo optar 4 y 4, ¿no? Entonces tendría que también verificar la separación, ¿cierto? Entonces, si es que verifico la separación o el espaciamiento o el espacio, ¿no? El espacio horizontal, ¿no? El espacio libre, ¿no? Vendría a ser a la base, que es 30 centímetros, le voy a quitar 2 veces el recubrimiento libre, 2 veces 4, ¿no? Menos 2 veces el diámetro del estribo, ¿no? 2 veces phi de 8 milímetros, que en centímetros sería 0,8. Menos 4 veces el diámetro de las barritas de phi de 20, ¿no? Menos 4 veces el diámetro de phi de 20, que sería el diámetro de 2 centímetros. Dividido entre el número de separaciones, 1, 2 y 3, ¿no? Una separación, 2 y 3 separaciones, digo. Y entre 3. Me sale 4,3 centímetros. Es mayor que el espacio mínimo, digamos. Entonces, cumple, ¿no? Lo mismo, bueno, en lo que es la altura útil real, ya. Vamos a verificar la altura útil real. Ahora, con esa altura útil real, verificamos luego la deformación del acero, a ver si es que me cumple, ¿no? Y ahí terminaría el ejercicio, ¿no? Estaríamos hallando Y1, que sería la distancia de la fibra inferior al centro de gravedad de la primera camada. Luego Y2. Luego, para hallar Y ¿no? El centro de gravedad sería el área por la distancia de la fibra inferior hasta el centro de gravedad, ¿no? de cada camada, ¿no es cierto? A1 por Y1 más A2 por Y2 sobre el área total, ¿no es cierto?, de la armadura. Voy a tener yo Y, que sería el recubrimiento mecánico, ¿no? Real ya. Entonces, Y1, ¿cómo podemos calcular? Voy a borrar todo esto. A ver, Y1 vendría a ser igual. En la parte vertical, nos vamos a fijar, ya el recubrimiento libre es 4 centímetros más, le aumento aquí el diámetro del estribo, que es phi de 8 milímetros, sería 0,8, 4 más 0,8, ¿no? Más tengo que ir hasta el centro de la barrita, de la primera camada. Si es phi de 20, o sea, es 2 centímetros, ¿no? La mitad sería 1 centímetro, entonces, más 1 acá, ¿no es cierto? Igual a 5,8 centímetros, la distancia de la fibra inferior hacia el centro de gravedad de la primera camada, ¿no? Lo mismo para Y2, ¿no? 4 más 0,8, ¿sí? Una preguntita, ahí ese uno me lo explicó rapidito. Ya, listo, ahorita lo vamos a dibujar acá. A ver, ¿dónde lo puedo dibujar? Acá lo vamos a dibujar. A ver, más grande como para que sea más representativo. Por aquí está el estribo, digamos. Y aquí está su barrita, ¿no es cierto? Este diámetro, ¿cuánto tiene? Es phi de 20, ¿no? Tendría 2 centímetros, ¿no es cierto? Pero yo necesito hallar desde la fibra inferior, en la parte de abajo, ¿no es cierto?, hasta el centro, ¿no es cierto? Entonces, hasta acá, ¿cuánto tengo? El recubrimiento libre, ¿cuánto es? 4, entonces aquí le puse 4. ¿Qué más le voy a sumar? El estribo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 0,8. Ya estoy aquí, ya en esta parte, ¿no es cierto? Sí. Necesito llegar hasta la distancia media del diámetro de 2 centímetros. ¿Cuánto sería? 1 centímetro. 1 centímetro, entonces más 1, 5,8 centímetros. Mismo criterio para Y2, ¿no? Sería 12,8 centímetros. Entonces Y vendría a ser igual al área 1, o sea, el área que está en la primera camada, digamos. Sería 4 veces el área de phi de 20. Aquí le puse 25, es phi de 20, pero igual las áreas se van, miren. No hay problema, ¿no? 4 veces el área de phi de 20 por Y1 más 4 veces el área de phi de 20 por Y2, ¿no es cierto? Sobre el área total. Sería 8 veces el área de phi de 20. Entonces las áreas se van, ¿no es cierto? Las áreas se van y me queda solamente 4 por 5,8 más 4 por 12,8
sobre 8. ¿Listo? Y queda 9,3. O si no, lo pueden reemplazar igual por sus áreas, digamos, ¿no? Si es el mismo área, no varía. Como es todo 8 phi de 8, ¿no? Perdón, 8 phi de 20, ¿no es cierto? Entonces, tanto como la primera camada como la segunda camada tienen el mismo área de las armaduras. Pero ustedes pueden tener una combinación, ¿no? Aquí pueden tener otra barrita, digamos. Entonces, ahí ya no se iría lo que es el área. Tendrían que todo ya multiplicarlo, ¿no? Serían 8 fierritos de phi de 20, ¿no? Listo, entonces, Y sub G, que sería el recubrimiento mecánico, nos salió 9,3 centímetros. Ahora, si yo quiero hallar la altura útil real, ya no el teórico, ¿no? Real, sería la altura total, que es 70, le voy a quitar 9,3 centímetros, el recubrimiento mecánico. Tengo 60,7 centímetros. Entonces, la altura útil real. ¿Y el teórico cuánto era? 0,61, ¿no? No varió mucho, ¿no? Hace aproximadamente casi lo mismo, ¿no? Ahora, hay mucha diferencia. Entonces, con esa altura útil real, ustedes van a volver a recalcular para verificar. ¿Ya? Eso se lo dejo de tarea, pero ya está resuelto, ¿no? Otra vez, cuantía de cálculo, lo único que varía es la altura útil, ¿no? La altura útil real, digamos, ¿no? Hayan la cuantía de cálculo, o esa cuantía de cálculo, hayan lo que es el área del acero, luego verifican. Salió 25,31. Si lo divido entre 3,14, que era el área que estaba dotando de phi de 20, ¿no? 8,06. Varía un poco, pero es aproximado a 8 phi de 20. Entonces, verifico. Luego, verifico la deformación. Aquí. Esto se entiende porque es lo mismo, bueno, el mismo cálculo, ¿no? Pero acá, en la verificación de la deformación, a ver. Ya habíamos hecho la formulita, ¿no? Acá, de la relación, ¿no? De las deformaciones, pero aquí tenemos que calcular lo que es la profundidad del eje neutro desde la fibra superior, ¿no es cierto? Y también la profundidad de la parte comprimida del hormigón. Dijimos que C, la ubicación del eje neutro desde la fibra superior, era un poco más abajo, ¿no? Esto es minúscula, por si acaso. Y esta fuerza C es mayúscula, ¿ya? Cuidado que se confunda. Esta es la ubicación del eje neutro y el otro es la fuerza de compresión. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, habíamos en el primer ejercicio, ¿no? Habíamos hecho este criterio. Equilibrio de fuerzas, hallábamos A, ¿no es cierto? Y luego lo dividíamos entre la fatiga del hormigón, hallábamos C, ¿no es cierto? Pero ese A tendría que ser con el área del acero real, que era 8 phi de 20, que es, ¿cuánto es? 25,12, ¿no es cierto? Aquí el área es 25,12, la tensión del acero, tensión de fluencia del acero, 4200, F'C y la base, todo ya es dato, ¿no es cierto? Solamente que tenemos que reemplazarlo con el área real, con lo que hemos adoptado. Entonces hallamos lo que es la parte comprimida del hormigón, luego el eje neutro, y con la relación de las deformaciones, ¿no? Es directamente la formulita, ya, si ya sabemos, ya vemos la deducción, podemos aplicar la fórmula. Entonces, nos sale 0,006, casi no cumple, ¿no? Pero es mayor a 5 por 1000, o sea, es mayor a 0,005, cumple. Entonces el factor phi es correcto, 0,9. En caso de que no me hubiera cumplido, ¿qué hubiera hecho? Hubiera tenido que aumentarle la sección, si es 70 centímetros, le aumento 5 o 10 centímetros. Si soy desconfiado y sé que no me va a cumplir si le aumento más 5 centímetros más, entonces directo le brinco a 80, digamos, ¿no? Pero si quiero ir de 5 en 5, digamos que adopto 75 centímetros y tengo que volver a recalcular todo. O sea, de combinaciones, hacemos el redimensionamiento, combinaciones de carga y todo de nuevo. Ojalá que no le pregunte ese ejercicio, ¿no? Que no les cumple. O sea, que les cumple ese examen para que no recalculen, ¿no? O si no, si se sienten desconfiados, ya, aquí, en vez de 0,70, pueden colocar 0,75, digamos, ¿no? Y ya con 0,75... Le cuento que es solo un solo examen. Ah, ya, entonces todo, ¿no?
es como meses, entonces todo va a entrar diseño a flexión, diseño a corte, lo que es línea parcial, columna, entonces, losa. No sé la verdad. ¿Por qué optaron ese formato? Era que le llegan por... Es que los de sistema parece les dijeron que cambie de fecha y eso. Escúchale, cualquier cosa. Es que supuestamente ustedes, pues, digamos, son repitentes y ya saben la materia, ¿no? Entonces, quizás por eso les quiere tomar un solo examen, digamos. Pero no todos lo han llevado con el ingeniero, ¿no? Para algunos, o para la mayoría quizás es nuevo el avance, Lo ¿no? bueno que es presencial. Sí, ¿no? Qué raro, es que... Es que está enfermo con COVID, parece. En realidad es Se está complicado. recuperando. Su examen es largo, en realidad. Debe ser sincero. En clases virtuales, es por eso que ni a mí, digamos, ¿no? Cuando me dicen que les ayude, así, ¿no? Su examen, a veces no, o sea, es interminable, digamos, no le da 5 o 10 minutos para un inciso y ustedes están viendo que es largo, digamos, ¿no? Lo bueno auxiliar es que es presencial. Ah, eso sí, si es presencial, les puede dar más tiempo, digamos. Les puede dar más tiempo para que resuelvan por ejemplo, en mi semestre nos dio las 2 horas, digamos, ¿no? Son 2 horas y cuarto, ¿no? Las 2 horas nos dio, digamos, casi como 10 horas, hasta incluso más. En Puente, como más de 20 horas gastamos para el examen, y es largo, digamos. En realidad, yo pienso que en sí es un poquito más complicado por el tema de que se entiende, no hay mucho misterio, pero es interminable su examen, no van a terminar, digamos. De 5 incisos, unos 2 o 3 quizás van a llegar, ¿no? Entonces, eso es lo malo, ¿no? Del ingeniero, que él, digamos, en un mes, digamos, le enseña todo lo que es diseño y quieren que en 1 hora terminen ustedes, como que no cuadra, ¿no? Entonces, eso es lo malo, digamos, ¿no? Que, sin embargo, Tito, bueno, cuando eran exámenes prácticos, ¿no? Por ejemplo, en H2, digamos, ¿no? Te daba toda su hora, pero tampoco era tan largo, o sea, que sí se podía terminar, o sí podía avanzar hasta un 70-80%, digamos, ¿no? Y te reconocía, estaba bien hasta donde hagas. Mientras que concilio, pucha, no, pues, peor que es virtual, ¿no? Cada inciso lo dejan a media, ¿no? Y no suma mucho eso. Pero raro sí, digamos, he visto que, bueno, me han contado que varios han pasado este semestre, no sé qué estará pasando. Tal Creo vez que el último examen, pero eso sería todo, jóvenes, no sé qué más. A ver, antes de cerrar la sesión. ¿Sí? ¿Aquí? No, real. Claro, el que ya adoptaste, ¿no? Que con lo que adoptaste en sí tenés que verificar su deformación, pues no el teórico, ¿no? Si vas a ocupar estas barras longitudinales con estas áreas en sí, tenés que verificar el área del acero, ¿no? Lo que hicimos en el primer ejercicio, ¿no? Como ya teníamos esas barritas, ¿no? Verificábamos su deformación, ¿no? ¿Cuál? La siguiente. No, es que este es un área teórico, bueno, ¿no es cierto? Porque con fórmula estás hallando. Aquí lo que hicimos era verificar si llegamos, no siempre va a ser lo mismo, ¿no? Puede que varíe un poquito más, un poco menos, pero no exageradamente, ¿no? Aquí mira el teórico con el área real, otra vez lo verificamos y hallamos un área teórico con estas armaduras, ¿cierto? Y nos salió 25,31. ¿Y el real cuánto es? 25,12. Entonces, si yo hallo una relación, digamos, ¿no? Con el área de phi de 20,
es aproximado a 8 phi de evento, o sea que a lo que yo he adoptado es prácticamente lo mismo, ¿no ves? Entonces, me cumple, es lo mismo. Entonces, con el área real, vuelvo a verificar, pero su deformación. Primero verifico el área y luego su verificación de la deformación, digamos. La verificación de la deformación para saber si el factor phi es igual a 0,9, o sea que si es dúctil en sí, ¿no? Verificar la ductilidad, ¿no? Exacto. No, tendrían que, armadura de compresión, ¿no? Tendrían que colocar armadura en la parte superior, ¿no? Esa sería la diferencia de la cantidad de cálculo con la cantidad máximo y tendrían que hallar una armadura de compresión, ¿no? Tendría armadura de tracción y armadura de compresión, ¿no? Eso para equilibrar los aceros, ¿no? Exactamente. Sí, hay ejercicios igual de eso. A ver, lo voy a buscar. Unos apuntes que tengo. En sí, esto es de. A ver, lo voy a pasar, creo que no les pasé, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Este es el que practicamos hoy, ¿no? El momento de agrietamiento no les expliqué porque es formulita nomás, ¿no? Simplemente la tensión de rotura, inercia y. Ajá. ¿No? Entonces, directo el estado elástico fisurado y el estado de resistencia última, ¿no? Pero me imagino que ya todos habrán practicado el primer parcial, lo que son tensiones, todo eso. Más que todo es geometría, ¿no? Lo que llamamos en Resi 1, digamos. Pero lo demás sí ya es más. Aquí yo tengo un ejercicio de ayudantía. Bueno, en sí estos ejercicios son del 2018, cuando era auxiliar en esos tiempos, ¿no? Pero yo pienso que se pueden guiar igual aquí porque incluso tengo losas para que repasen, ¿no? A ver aquí. Eso nos lo pasó al grupo. Y es una losa hiperestática, no es isostático, ¿no? Pero es otra forma de que se calcula ahora, ¿no? En esos tiempos se calculaba de otra forma este criterio, ¿no? En otra ayudantía les voy a explicar ya este criterio en sí, digamos, ¿no? Pero pueden ir viéndolo, digamos, y guiarse, digamos, de los ejercicios, ¿no? A ver, hagamos ese ejercicio que hizo la compañera, pero aquí mismo, ¿no? Yo de flojo, digamos, directamente agarré phi de 20, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si queremos hacer una combinación? A ver, quiero que me digan cuánto es phi de 16, el área. Si no me equivoco es 2,01, ¿no es cierto? El phi de 20, ¿cuánto es? El área. Es 3,14. 3,14. Tenemos ahí, ¿no? A ver, el phi de 12. 1,13 si no me equivoco, ¿no? El área. Son áreas, por si acaso esto. A ver, calculen con la formulita que hicimos. Phi de 1,13, digamos, ¿no? 1,13. A ver, ¿qué pasa si yo agarro 6 veces phi de 20 más 4 veces phi de 16, digamos? Creo que se va a pasar, ¿no? Pero a ver, veamos. Es que a veces no siempre va a ser exacto, no siempre vas a agarrar 8 veces el mismo área, digamos. Vas a hacer una combinación, ¿no? 26.88. Nos pasamos, ¿no? Sí. Entonces, a ver qué podríamos hacer. Barra de 25, cerca de cumple acá una de 30. A ver.
4 phi de 25, a ver, más 2 phi de 20. Ustedes tienen que buscar así, ¿no? De a poco, digamos, ¿qué es lo que pueden combinar, digamos? 4 phi de, ¿cuánto es pues phi de 25? Ustedes que están H en H. Lo que es el de abajo, ¿no? 25 más 2 phi de 20. A ver. 4,91 si no me equivoco, más 2 por phi de, este es 20, no es 10. 2 por 14. 25,92, digamos, ¿no? Está aproximado, ¿no? Está aproximado, pueden optar este criterio, ¿no? Pero 4 phi de 25 en la primera camada, digamos. Entonces, en la primera camada, si colocan ustedes 4 phi de 25 y 2 phi de 20 en la segunda camada, a ver cómo sería el detalle aquí. Sería aquí 4, ¿no? Y 2 phi de 20 arriba. Verifiquemos aquí el espaciamiento, a ver. Nos tiene que cumplir, ¿no? ¿Cuánto es? A ver en su calculadora, el mismo criterio que está aquí, ¿no? Si ella no cumple, entonces es otra opción, digamos, ¿no? 30 menos 2 por 4 menos 2 por 0,8, la misma fórmula, ¿no? Menos 4 por, en vez de phi de 20 le voy a poner 4 veces 4, o sea que sean 4 veces el diámetro de phi de 25, que sería 2,5. Aquí varía, ¿no? En vez de 2, aquí sería 2,5, que es phi de 25, digamos, ¿no? Dividido entre 3, ¿cuánto sale? 3,47, ¿no? Entonces cumple. Entonces sería otro criterio, ¿vale? Pero aquí las áreas ya no se simplificarían, digamos, ¿no? Serían otras áreas, digamos. Tendría que ocupar todo, digamos. Todo el área sin simplificar, digamos. El área total, que sería la suma de las dos diferentes áreas, digamos, de phi de 20 y phi de 25, ¿no? Pero es otra opción, digamos, ¿no? O sea que no todos van a tener el mismo criterio, ¿no? Otros van a tener otras combinaciones igual, ¿no? ¿Se entendió? Bien, entonces sería todo, jóvenes, no sé qué más. Entonces, nos vemos para otra ocasión. ¿Listo? Eso sería todo. Listo, que les vaya bien, que tengan un bonito carnaval. Gracias, auxiliar. Listo. Auxilio, una preguntita. Ya está a punto de salirme, ¿sí? ¿Cuándo vamos a pasar la otra ayudantía? Y no sé, la verdad. Voy a